Una mano enguantada desliza un paño sobre el lujoso cabecero de caoba de la suite presidencial. Febrero de 2024. El Gran Hotel Paraíso de Acapulco, un imperio de opulencia y secretos, se somete a una renovación. El polvo de casi una década se levanta en el aire, partículas doradas flotando en el haz de luz que entra por el ventanal con vistas al Pacífico. Es un trabajo metódico, repetido miles de veces por Elena, la veterana camarera de pisos. Pero ese día, algo rompe la monotonía. Un leve sonido, un trozo de papel que se desliza desde una rendija oculta tras la madera maciza y cae, silencioso, sobre la alfombra persa. Un susurro del pasado en una habitación diseñada para olvidar. Era una pequeña nota, doblada y amarillenta, un fantasma de papel en un palacio de cristal. Elena, con la espalda dolorida por 30 años de servicio a la familia Montenegro, se detiene. Su rutina, tan precisa como el mecanismo de un reloj suizo, se ve interrumpida por ese minúsculo objeto insignificante. Podría haberlo barrido, tirarlo con el resto del polvo y las pelusas acumuladas, un desecho más del tiempo. Sin embargo, algo en su fragilidad, en cómo aterrizó suavemente como una hoja seca, capturó su atención. Se agachó con un crujido de rodillas, sus dedos enguantados rozando el papel quebradizo. El aire de la suite, normalmente impregnado del aroma a caros ambientadores florales, pareció de repente cargado de una tensión antigua, como si la propia habitación contuviera la respiración, esperando a que su secreto más oscuro fuera finalmente descubierto después de tantos años de silencio forzado. Con una curiosidad que rara vez se permitía en su trabajo, recogió la nota. El papel era fino, casi traslúcido por el paso del tiempo, y los bordes estaban deshilachados. Al desdoblarla con sumo cuidado, temiendo que se desintegrara entre sus dedos, reveló una caligrafía apresurada, elegante pero tensa, escrita con una tinta azul que se había desvanecido hasta casi convertirse en un fantasma gris. No era una carta de amor olvidada ni una lista de compras. Eran solo 3 fragmentos de información. 3 piezas de un rompecabezas que ella no sabía que existía, pero cuyo peso sintió de inmediato como si fuera una losa de plomo. Las palabras parecían vibrar con una urgencia que había sobrevivido casi una década atrapada en la oscuridad, esperando la mano correcta que la liberara de su prisión de madera. El mensaje era críptico, alarmante en su simplicidad. Vargas, Jardín de las Bugambillas, no confíes en nadie. Para Elena, el apellido Vargas era tan familiar como el suyo propio. Ricardo Vargas era el director general, la mano derecha del patriarca, una figura casi paternal dentro del hotel. El Jardín de las Bugambillas era ese rincón apartado y frondoso, un oasis de tranquilidad a menudo ignorado por los huéspedes. Pero la advertencia final, no confíes en nadie, le heló la sangre. Instintivamente reconoció la letra. Era la de Sofía Montenegro, la joven heredera desaparecida. La chica a la que ella misma había visto crecer, a la que le dejaba un chocolate extra en la almohada. La chica que se había desvanecido sin dejar rastro. Un corte abrupto nos transporta 9 años atrás, 31 de diciembre de 2015. La noche es una explosión de vida y lujo en el Gran Hotel Paraíso. Los fuegos artificiales estallan sobre la bahía de Acapulco, pintando el cielo de colores vibrantes que se reflejan en las copas de champán de los invitados. La música de una orquesta en vivo llena el gran salón, una melodía festiva que ahoga el sonido de las olas. Es la cúspide del poder de la familia Montenegro. Una celebración de fin de año donde el dinero, la influencia y la belleza se mezclan en un cóctel embriagador. Todo es perfecto, todo está bajo control. La fachada de un paraíso impecable, pulida hasta el más mínimo detalle para ocultar cualquier imperfección, cualquier posible fisura en su estructura dorada. En el centro de todo, como un sol alrededor del cual orbitan todos los planetas, está Sofía Montenegro. A sus 20 años, es la definición de vitalidad. Su vestido de lentejuelas plateadas brilla con cada movimiento, su risa es contagiosa, un sonido cristalino que se eleva por encima del murmullo de la élite mexicana. Se mueve con la gracia y la seguridad de quien sabe que el mundo le pertenece, es la heredera, la hija predilecta, brillante y carismática. La vemos saludar a un político, compartir una broma con un magnate y abrazar a su padre, Arturo Montenegro, cuyo rostro irradia un orgullo casi doloroso. Sofía es el futuro del imperio, una promesa de continuidad y éxito aún mayor,
una estrella en su máximo esplendor. La atmósfera de esa noche es eléctrica, cargada de la esperanza colectiva que trae consigo la cuenta atrás para un nuevo año. Los sueños y las ambiciones flotan en el aire junto con el confeti dorado. Para la familia Montenegro, el 2016 promete ser un año de expansión, de consolidación de su legado. Sofía, que estudia finanzas con una mente prodigiosa, ya está involucrada en los negocios familiares, y su visión fresca es la comidilla de los círculos empresariales. Nadie en ese salón podría imaginar que esa noche no sería el comienzo de un nuevo capítulo, sino el final abrupto y brutal de uno. La celebración es un espejismo, un último baile deslumbrante al borde de un abismo que está a punto de tragarse a su protagonista. Los últimos segundos de su vida pública son captados por una cámara de seguridad. El reloj se acerca a la medianoche. Sofía se separa de un grupo, su rostro iluminado por una sonrisa enigmática. Sus ojos se fijan en alguien fuera de plano, una mirada íntima y cómplice que la cámara no logra identificar. Es un instante fugaz, un secreto compartido en medio de la multitud. Luego, con una decisión imperceptible para los demás, se aleja del epicentro de la fiesta. Se desliza entre los invitados, su figura plateada moviéndose con determinación hacia una de las puertas de cristal que dan a los jardines exteriores, hacia la oscuridad perfumada por las flores nocturnas, lejos de la luz y el ruido del salón principal. Y entonces, el silencio. Volvemos a la suite presidencial en febrero de 2024. La música festiva de 2015 se desvanece, reemplazada por el zumbido casi inaudible del aire acondicionado. La nota arrugada reposa en la palma de Elena, un puente frágil entre la vibrante celebración y el vacío inexplicable que dejó. 9 años de preguntas sin respuesta, de una investigación fallida que concluyó con la dolorosa hipótesis de una fuga voluntaria. 9 años en los que una verdad atroz permaneció enterrada, literalmente, bajo los cimientos de su propio hogar. Ese trozo de papel no era solo un mensaje, era una llave, una acusación, y la única voz que Sofía Montenegro tenía desde la tumba, lista para destrozar la paz comprada y el paraíso artificial de los Montenegro. El teléfono sonó en la silenciosa oficina de la Fundación Sofía Montenegro, un santuario de cristal y acero, que Alejandro había construido para mantener viva la memoria de su hermana, o quizás para aprisionar su propio duelo. Llevaba 9 años rodeado de su rostro sonriente en fotografías, de sus proyectos inacabados enmarcados en las paredes, un mausoleo moderno a la ausencia. Al otro lado de la línea, la voz de Elena, la camarera de pisos, sonaba frágil, un hilo tembloroso que apenas se sostenía. Le habló de una nota, de la antigua suite presidencial, de algo que creía que él debía ver. Alejandro sintió el peso del cansancio. Había recibido docenas de llamadas así a lo largo de los años, videntes, estafadores, teóricos de la conspiración. Cada llamada era una pequeña herida, una aguja que pinchaba la cicatriz que nunca terminaba de cerrarse del todo. Con una cortesía forzada, intentó despacharla amablemente, atribuyendo el hallazgo a la imaginación o a un viejo recuerdo sin importancia. Pero Elena insistió con una urgencia que traspasó la barrera de su escepticismo. No era la voz de alguien buscando atención, era la voz del miedo, del descubrimiento genuino. Mencionó la caligrafía, un detalle que hizo que Alejandro se irguiera en su silla. Accedió a reunirse con ella en el hotel, no por esperanza, sino por un profundo respeto a los 30 años que aquella mujer había dedicado a su familia. Mientras conducía hacia el Gran Hotel Paraíso, cada palmera que pasaba por la ventanilla le recordaba la noche de la fiesta, el último destello de su hermana antes de que la oscuridad se la tragara para siempre. Se encontraron en una pequeña sala de descanso para el personal, un espacio anónimo que olía a café y a productos de limpieza, un fuerte contraste con el lujo opulento del resto del edificio. Elena, con su uniforme impecable, tenía las manos juntas, como si estuviera rezando. De un bolsillo de su delantal sacó con sumo cuidado un pequeño trozo de papel doblado, amarillento y frágil. Se lo entregó a Alejandro sin decir una palabra, sus ojos fijos en él, buscando una reacción que validara lo que había encontrado. Él lo tomó con delicadeza, sintiendo la textura quebradiza del papel bajo sus dedos. Era tan ligero que parecía que un simple suspiro podría desintegrarlo, y sin embargo, pesaba como una losa de granito en la palma de su mano.
El aire pareció espesarse a su alrededor mientras desdoblaba la nota. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si estuviera manejando una reliquia sagrada o la prueba de un crimen terrible. El papel crujió suavemente, un sonido antiguo que pareció resonar en el silencio de la habitación. Y entonces, las vio. 3 líneas escritas con una tinta azul desvaída, casi gris. Vargas, Jardín de las Bugambillas. No confíes en nadie. Al principio, las palabras no tenían sentido. Eran fragmentos inconexos de una historia que no conocía. Su mente intentó procesarlas lógicamente, buscar una explicación racional, pero algo más profundo, algo instintivo, estaba a punto de tomar el control de todo su ser, preparándose para el impacto inminente. No fueron las palabras las que le rompieron por dentro. Fue la caligrafía. La forma en que la S de Sofía se curvaba con una elegancia perezosa, la presión firme en la T de confíes. El pequeño círculo casi perfecto que usaba para puntuar la I. Era ella. Era la letra de su hermana, tan familiar como su propia firma, una parte de ella que creía perdida para siempre. Una descarga eléctrica le recorrió la columna vertebral, y el aire abandonó sus pulmones en una exhalación temblorosa. El mundo se redujo a ese pequeño rectángulo de papel. La habitación, Elena, el zumbido del aire acondicionado, todo se desvaneció. Solo quedaba esa voz silenciosa, ese eco de su hermana llegando desde un abismo de 9 años. El muro de contención que había construido ladrillo a ladrillo durante casi una década, se hizo añicos. El dolor, crudo y violento, le golpeó con la fuerza de un huracán. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer, el papel arrugándose en su puño cerrado. No era solo pena. Era una rabia impotente, una frustración acumulada que finalmente encontraba una salida. Lágrimas calientes le quemaron los ojos, las primeras que se permitía derramar en años. La nota no era un simple mensaje, era la prueba tangible de que Sofía no había huido. Había luchado, había intentado advertirles, y ellos, todos ellos, le habían fallado de la manera más estrepitosa y dolorosa posible. Cuando el primer tsunami de emoción retrocedió, su mente se aferró a las palabras con una claridad aterradora. Vargas, Ricardo Vargas. El director del hotel, el amigo de la familia, el hombre que había secado las lágrimas de su padre, y le había puesto una mano en el hombro en el funeral simbólico. La figura paternal que siempre había estado ahí. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que su cerebro se resistía a aceptarla. Pero la advertencia final de Sofía resonaba como una sentencia de muerte. No confíes en nadie. De repente cada gesto amable de Vargas, cada palabra de consuelo a lo largo de los años, se tiñó de una oscuridad insondable, una traición de proporciones bíblicas. El jardín de las bugambillas se materializó en su mente. Ese rincón tranquilo y apartado del hotel, el lugar favorito de su madre, un oasis de flores púrpuras y fucsias, un lugar de paz. Ocultaba ese paraíso en miniatura el infierno que había consumido a su hermana. La nota no era solo una llave para resolver un misterio. Era un mapa que señalaba directamente al corazón de su hogar, al centro de su confianza. Sugería que el monstruo que se había llevado a Sofía no había venido de fuera. Había estado con ellos todo el tiempo, sonriendo en las cenas familiares, gestionando su imperio, ocultando un secreto mortal, bajo una alfombra de lealtad y servicio intachable. La culpa le devoró, la culpa de haber seguido adelante, de haber permitido que la versión oficial de la fuga se convirtiera en una verdad incómoda pero aceptada por todos, excepto por él. Pero su negación había sido pasiva, un dolor sordo en el fondo de su alma. Ahora, esa negación se transformaba en una acusación directa contra sí mismo. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo pudieron estar tan ciegos? La nota era un testamento de los últimos momentos de lucidez y terror de Sofía. Un intento desesperado por dejar una pista que él, su hermano mayor, el que se suponía que debía protegerla, había tardado 9 años en encontrar. La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas. Pero debajo de la culpa y el dolor, algo nuevo comenzó a arder, una llama fría y afilada de determinación. La obsesión que había mantenido latente durante años, alimentada solo por la intuición, ahora tenía una dirección, un nombre y un lugar. Ya no estaba perdido en un mar de incertidumbre, tenía un ancla. Tenía un arma.
Este frágil trozo de papel era la primera piedra que podía derribar el imperio de mentiras construido sobre la desaparición de su hermana. Miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y compasión, y asintió lentamente, una promesa silenciosa, de que su descubrimiento no sería en vano. Alejandro dobló la nota con un cuidado infinito, y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto a su corazón. El dolor seguía ahí, un agujero negro en su pecho, pero ahora estaba acompañado de un propósito de acero. Ya no era solo el hermano en duelo que dirigía una fundación benéfica, se había convertido en el custodio del último mensaje de Sofía, en el ejecutor de su voluntad póstuma. Sabía que seguir ese camino significaba destruir la paz artificial de su familia, desenterrar una verdad que podría destrozarlos a todos. Pero la alternativa, dejar que su asesino siguiera caminando libremente por los pasillos de su propio hogar, era simplemente impensable. La caza había comenzado. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La verdad tiene un precio muy alto, y a veces, para desenterrarla, hay que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Si esta historia ya te ha atrapado, dale a me gusta, compártela y suscríbete al canal, para no perderte ni un solo detalle de esta investigación. Activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías en una situación así? ¿Confiarías en tu instinto incluso si eso significara enfrentarte a las personas que más quieres? ¿Crees que soportarías descubrir que el mal ha estado viviendo a tu lado durante casi una década? Déjame saber tu opinión. Para entender la magnitud de aquel trozo de papel, debemos retroceder 9 años, al silencio ensordecedor que siguió a la fiesta. La mañana del 1 de enero de 2016, el Gran Hotel Paraíso despertó con una resaca colectiva y una ausencia que pesaba más que cualquier exceso de la noche anterior. Sofía Montenegro no estaba en su suite, su cama estaba intacta, su teléfono apagado. Lo que comenzó como una preocupación menor, se transformó rápidamente en un pánico helado, que se apoderó de Arturo Montenegro. El patriarca, un hombre acostumbrado a mover el mundo con una sola llamada, se encontró de repente impotente. Movilizó a su equipo de seguridad, peinó cada rincón del hotel y sus alrededores, pero Sofía se había desvanecido como el humo de los fuegos artificiales, dejando solo un eco de su risa en los pasillos dorados. La investigación oficial, liderada por un detective Morales más joven y ambicioso, se convirtió en un circo mediático. Durante semanas, el hotel fue un hervidero de policías, periodistas y rumores. Cada empleado fue interrogado, cada huésped de la fiesta fue contactado. Se revisaron horas y horas de grabaciones de seguridad, pero no ofrecieron ninguna respuesta clara. La última imagen de Sofía, sonriendo enigmáticamente antes de dirigirse a los jardines, era un callejón sin salida. La presión sobre las autoridades era inmensa, pero el misterio parecía impenetrable. El Imperio Montenegro, construido sobre cimientos de control y discreción, se vio expuesto a un escrutinio público que desnudó su vulnerabilidad. Cada día sin noticias era una nueva capa de desesperación que se acumulaba sobre la familia, asfixiándolos lentamente. Finalmente, tras meses de investigación infructuosa, se impuso la teoría más simple y menos dañina para la reputación del hotel. Sofía, una joven brillante pero quizás abrumada por las expectativas, había decidido huir. Se habló de una posible doble vida, de un amante secreto, de un deseo de escapar de su jaula de oro. Era una narrativa conveniente que cerraba el caso, calmaba a la prensa, y permitía al Gran Hotel Paraíso recuperar su fachada de normalidad. Para el mundo exterior, la historia de la heredera fugitiva se convirtió en una leyenda. Pero para su hermano Alejandro, esa versión oficial era una mentira insoportable, una lápida de conveniencia colocada sobre una tumba sin cuerpo, una traición a la memoria de la hermana que él conocía mejor que nadie. Alejandro Montenegro nunca aceptó la conclusión. Mientras su padre se hundía en un duelo silencioso, él se aferró a la rabia. Abandonó su prometedora carrera como arquitecto, y canalizó toda su energía, su fortuna y su tiempo en crear la Fundación Sofía Montenegro. Oficialmente, era una organización benéfica para ayudar a jóvenes talentosos. En realidad, era su cuartel general, un monumento a su obsesión. Pasó los siguientes 9 años repasando cada detalle del caso,
entrevistando a antiguos empleados por su cuenta, persiguiendo pistas fantasma. Se convirtió en un hombre atormentado, atrapado en el último día de 2015, viviendo en un purgatorio de preguntas sin respuesta. Su negación a olvidar era su única forma de mantener viva a Sofía, aunque ese recuerdo le consumiera por dentro. Arturo Montenegro, por otro lado, se quebró. El titán de la industria hotelera, cuya voluntad había doblegado a mercados y competidores, fue derrotado por la ausencia de su hija. La teoría de la fuga, aunque dolorosa, era un bálsamo que le permitía seguir respirando. Aferrarse a ella significaba que Sofía podría estar viva en algún lugar, feliz y libre. La alternativa, que algo terrible le hubiera ocurrido bajo su propio techo, en el corazón de su imperio, era una posibilidad tan monstruosa, que su mente se negaba a considerarla. Se retiró de la gestión diaria del negocio, convirtiéndose en una figura fantasmal en su propia mansión. El dolor lo aisló, y en ese aislamiento, su confianza se depositó por completo en la única persona que parecía mantener todo a flote. Esa persona era Ricardo Vargas. Durante la crisis y los años posteriores, Vargas fue la encarnación de la lealtad y la competencia. Se convirtió en el pilar sobre el que se apoyaba la familia Rota. Gestionó la investigación con una calma imperturbable, protegió a Arturo de la prensa y asumió las riendas del Imperio Montenegro con una eficiencia asombrosa. Se convirtió en el hijo que Arturo necesitaba, en el gestor que el negocio demandaba. Su devoción era tan convincente, su presencia tan tranquilizadora, que nadie, ni siquiera el obsesivo Alejandro, pensó jamás en cuestionar su papel. Era el hombre de confianza, el guardián de los secretos de la familia, una posición que utilizó para tejer una red de engaños con una paciencia y una frialdad calculadoras, ocultando su monstruosa traición a plena vista. El Gran Hotel Paraíso continuó su existencia como un bastión del lujo, sus suites con vistas al Pacífico ajenas al drama que se había gestado en su interior. Sin embargo, para aquellos que conocían la historia, el hotel había cambiado. Se convirtió en un mausoleo de cristal y mármol. El aire parecía más pesado, los pasillos más largos. El jardín de las bugambillas, antes un rincón de belleza serena, se cargó de una melancolía tácita, un lugar que el personal y la familia evitaban instintivamente. La opulencia del hotel ya no era un símbolo de éxito, sino una máscara grotesca que ocultaba una verdad podrida. El paraíso se había construido sobre una tumba, y su belleza impecable era el epitafio de un secreto enterrado demasiado cerca de la superficie. Así, durante 9 largos años, se mantuvo una paz frágil, un equilibrio precario basado en una mentira aceptada y un dolor no resuelto. La familia Montenegro aprendió a vivir con el fantasma de Sofía, cada uno a su manera. Arturo se refugió en el olvido, Alejandro en la obsesión, y Ricardo Vargas en el poder que había consolidado sobre las cenizas de su tragedia. El mundo había seguido adelante, y el misterio de la heredera desaparecida se había enfriado hasta convertirse en una anécdota lejana. El silencio había ganado la batalla, y la verdad permanecía prisionera en la oscuridad, esperando pacientemente a que una mano cansada, limpiando el polvo de una década, la liberara de su encierro y desatara el infierno. Sofía Montenegro no era solo una heredera. Era la promesa viviente de un futuro aún más brillante para el imperio de su familia. A sus 20 años, poseía una combinación letal de carisma, belleza y una mente analítica afilada por sus estudios de finanzas, en una de las universidades más prestigiosas del mundo. No se contentaba con ser una figura decorativa, se sumergía en los libros de contabilidad del Gran Hotel Paraíso con la misma pasión con la que bailaba en las galas. Su padre veía en ella a su sucesora, pero Sofía era mucho más, era la visionaria que llevaría el legado de los Montenegro al siguiente nivel. Su risa resonaba en los pasillos con la misma autoridad que la voz de su padre, un sonido de pura vitalidad que hacía impensable que pudiera ser silenciado para siempre. La relación entre Alejandro y Sofía trascendía el típico vínculo fraternal. Él, el arquitecto pragmático y reservado, encontraba en su hermana pequeña un contrapunto de luz y audacia. Era su protector, pero también su mayor admirador. Recordaba las noches en las que ella se colaba en su estudio para mostrarle sus ideas sobre la modernización del hotel, dibujando planes en servilletas con una energía contagiosa. Discutían, reían y soñaban juntos con el futuro. Para Alejandro, Sofía no era solo su hermana,
era el ancla emocional de la familia, el corazón vibrante que los mantenía unidos. Su desaparición no solo le dejó un vacío, sino que le robó una parte fundamental de su propia identidad, una herida que ni siquiera el paso de 9 años pudo empezar a cicatrizar. Arturo Montenegro era un hombre forjado a sí mismo, un titán de la industria hotelera cuya palabra era ley. Construyó el Gran Hotel Paraíso desde los cimientos, convirtiéndolo en un sinónimo de lujo y poder en todo México. Era un hombre de control absoluto, cuya vida y negocio funcionaban con la precisión de un reloj suizo. Sin embargo, toda esa fachada de acero se derretía ante su hija, Sofía. Ella era su orgullo, su obra maestra, el reflejo de todo lo que había logrado. Depositaba en ella una fe ciega, al igual que la depositaba en su círculo más íntimo de confianza. Creía que la lealtad era el pilar de su imperio, una creencia que le impidió ver la sombra que se cernía sobre su propia casa, una traición que crecería en la oscuridad hasta devorarlo todo. Dentro de ese círculo de confianza nadie estaba más cerca del trono que Ricardo Vargas. Durante más de 20 años, había sido la sombra de Arturo, su consejero, su ejecutor, y con el tiempo, casi un miembro más de la familia. Su lealtad era legendaria, su eficiencia, impecable. Se movía por el hotel con una autoridad tranquila, ganándose el respeto de los empleados y la confianza ciega de los Montenegro. Para Sofía era el tío Ricardo, el hombre que le contaba historias del viejo Acapulco y le daba consejos sobre sus estudios. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa paternal y esa fachada de devoción, se escondía una ambición gélida y una capacidad para el engaño tan profunda como el océano Pacífico que se veía desde las suites del hotel. El Gran Hotel Paraíso era un personaje en sí mismo, un laberinto de lujo y secretos. Sus paredes de mármol habían sido testigos de acuerdos políticos, romances prohibidos y las extravagancias de la élite mundial. Cada suite era un santuario de opulencia, cada salón, un escenario para el despliegue del poder. Pero más allá del brillo del vestíbulo y el glamour de la piscina infinita, existían espacios de silencio y soledad. El jardín de las bugambillas era uno de ellos, un rincón apartado y casi olvidado, cubierto por una cascada de flores púrpuras. Un lugar diseñado para la paz y la contemplación. Nadie podría haber imaginado que ese pequeño paraíso se convertiría en el escenario de un acto de violencia brutal, y en la tumba clandestina que guardaría el secreto más oscuro del hotel durante casi una década. La última semana de 2015 fue la culminación del éxito de los Montenegro. La gala de Nochevieja era el evento social del año, y el hotel bullía de preparativos febriles. El aire estaba cargado de un optimismo casi palpable, una celebración no solo del Año Nuevo, sino del poder consolidado de la familia. Los camiones descargaban cajas de champán francés y langostas de Maine. La orquesta ensayaba en el gran salón. La atmósfera era eléctrica, una promesa de una noche inolvidable donde todo era posible. Era la máxima expresión del paraíso artificial que Arturo había construido. Un mundo perfecto, seguro y controlado, donde nada malo podía ocurrir. Una ilusión a punto de ser destrozada de la manera más violenta e inimaginable. Sin embargo, bajo la superficie dorada, una corriente de inquietud apenas perceptible había comenzado a fluir. Unas semanas antes de la fiesta, Sofía, en su minuciosa revisión de las finanzas, había encontrado una serie de transferencias extrañas, pequeñas fugas de capital que no cuadraban con los informes oficiales. Con la inocencia de quien no conoce la verdadera maldad, le había mencionado sus hallazgos a Vargas durante un almuerzo, preguntándole si podría tratarse de un error del sistema. Ricardo, con su calma habitual, le aseguró que lo investigaría personalmente, atribuyéndolo a un simple fallo contable. Esa pregunta, sin embargo, había sellado su destino. Sofía no había descubierto un error. Había tirado del primer hilo de una red de corrupción que llevaba años tejiéndose en la sombra. La tarde del 31 de diciembre de 2015 transcurrió con una calma premonitoria. La familia se reunió en la terraza de su ático privado, observando cómo el sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Sofía, radiante con su vestido plateado ya puesto, bromeaba con Alejandro sobre sus propósitos de Año Nuevo. Arturo la miraba con un orgullo que le desbordaba el pecho, mientras Ricardo Vargas se unía a ellos para brindar con una copa de champán, elogiando la organización de la fiesta.
Era una estampa de felicidad perfecta, un momento congelado en el tiempo antes del cataclismo. Un último instante de paz, antes de que la medianoche llegara, y con ella, la oscuridad se tragara no solo a Sofía, sino el alma misma de la familia Montenegro. Con la nota de Sofía guardada como un talismán contra su pecho, Alejandro supo que su primer movimiento no podía ser impulsivo. Necesitaba un guía en el laberinto legal y corrupto que intuía que se abriría ante él. Solo un nombre acudió a su mente: el detective Morales. Ahora retirado, Morales había sido el investigador principal del caso en 2016, un hombre tenaz y honesto que, Alejandro siempre sospechó, había sido apartado por presiones externas. Encontrar su número no fue difícil, lo había guardado durante 9 años en una vieja agenda, un vestigio de una esperanza casi extinta. La llamada fue breve y directa. Alejandro no dio detalles, solo mencionó el caso de su hermana y una nueva información física e irrefutable. La voz de Morales al otro lado sonaba cansada, erosionada por el tiempo y el cinismo. Pero una chispa de interés se encendió cuando escuchó el nombre Montenegro. Acordaron verse al día siguiente, lejos del hotel, en un viejo café del centro de Acapulco, cuyo ambiente lúgubre contrastaba violentamente con el brillo del imperio de su familia. El encuentro tuvo lugar en una cabina al fondo del local, que olía a café rancio y a desilusión. Morales era un hombre más viejo y encorvado de lo que Alejandro recordaba, pero sus ojos seguían teniendo la misma agudeza analítica, una mirada que parecía desnudar el alma. Escuchó el relato de Alejandro sobre el hallazgo de Elena con una paciencia casi profesional, sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando Alejandro, con manos temblorosas, deslizó la frágil nota sobre la mesa de formica, el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. El papel amarillento, con sus 3 frases crípticas, yacía bajo la luz amarillenta de la lámpara como una prueba sagrada, una voz que había viajado 9 años desde la oscuridad para testificar. Morales no lo tocó de inmediato, lo observó durante un largo minuto, como si midiera el peso de la verdad que contenía y el caos que estaba a punto de desatar en sus vidas. Finalmente el exdetective se puso unas gafas y, con un cuidado casi forense, levantó la nota. Sus ojos recorrieron la caligrafía desvaída. Un músculo se tensó en su mandíbula. «Es su letra», murmuró, más para sí mismo que para Alejandro. «Recuerdo haber visto docenas de muestras de sus diarios y apuntes. Esta curva en la S, esta presión, es ella». Para Alejandro, fue una validación crucial, pero para Morales, era algo más. Era un fantasma que volvía para exigirle cuentas. Recordaba la frustración de aquel caso, las puertas que se le cerraron en la cara, la sensación de que la verdad estaba allí mismo, al alcance de la mano, pero protegida por un muro de poder y dinero. La nota no era solo una pista, era la llave que podría haberlo cambiado todo si la hubieran encontrado entonces, una espina clavada en su orgullo profesional y en su conciencia. «No puedo reabrir un caso cerrado oficialmente», dijo Morales dejando la nota sobre la mesa con una solemnidad casi reverencial. «Estoy retirado. No tengo placa, no tengo autoridad». Hizo una pausa, y en ese silencio, Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Pero entonces, el exdetective se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Alejandro, y la chispa de interés se había convertido en una llama fría. «Pero lo que sí puedo hacer es ayudar a un ciudadano preocupado a organizar información que podría ser de interés para las autoridades. Extraoficialmente». Era un pacto peligroso, una alianza forjada en el dolor compartido y en el deseo de justicia. Sabían que iban a enfrentarse a un hombre, Ricardo Vargas, que no solo era poderoso, sino que había tenido 9 años para enterrar sus secretos bajo capas de lealtad comprada y poder consolidado. Su investigación sería una guerra de guerrillas, librada en las sombras del Imperio Montenegro. Su primera acción fue volver al principio de todo. Los archivos originales del caso de 2016. Morales todavía tenía contactos que le debían favores, y en menos de 24 horas, estaban en un sótano polvoriento, rodeados de cajas de cartón que olían a papel viejo y a justicia aplazada. Mientras revisaban los informes, las transcripciones de los interrogatorios y las fotografías de la escena, Alejandro sintió una oleada de dolor renovado. Allí estaba el rostro sonriente de su hermana en las fotos que la familia había proporcionado, su vitalidad contrastando grotescamente con los fríos documentos que detallaban su desaparición.
Revisaron la coartada de Vargas. Múltiples testigos lo situaban en el gran salón durante toda la noche, un anfitrión perfecto. Parecía una fortaleza inexpugnable. Pero la nota de Sofía les había dado un nuevo mapa, una nueva lente a través de la cual examinar los viejos hechos, buscando la fisura que habían pasado por alto. La fisura apareció en el lugar más moderno y, a la vez, más vulnerable: los archivos digitales de las cámaras de seguridad. En 2016, la policía había revisado las grabaciones, pero se habían centrado en las salidas del hotel. Nadie había prestado especial atención a una cámara secundaria que apuntaba, con un ángulo parcial, hacia el apartado jardín de las bugambillas. Morales, con una intuición afilada por décadas de experiencia, insistió en revisar ese archivo específico. Pasaron horas viendo imágenes granuladas de la noche de la fiesta, parejas escabulléndose para un momento de privacidad, camareros tomando un descanso. Y entonces, lo encontraron. A las 12:07 de la madrugada, justo después de que la última imagen de Sofía la mostrara dirigiéndose hacia los jardines, la grabación se cortaba. Un salto abrupto. Un vacío negro. La imagen se reanudaba a las 12:22. 15 minutos exactos habían sido borrados de la historia. El silencio en el sótano fue ensordecedor. Aquello no era un fallo técnico. Era una manipulación deliberada, un agujero negro digital, creado para ocultar un acto inconfesable. Para Alejandro, fue la primera prueba tangible de que su instinto durante 9 años había sido correcto. Sofía no huyó, fue silenciada, y alguien con un poder inmenso dentro del hotel se había encargado de borrar las huellas. La ira, pura y gélida, reemplazó al dolor por un instante. La nota de su hermana ya no era solo una acusación, era el testimonio de sus últimos momentos, una advertencia desesperada que ahora se conectaba directamente con una prueba forense digital. El nombre Vargas resonaba en la mente de Alejandro como una sentencia. Él era uno de los pocos, si no el único, con la autoridad y los medios para ordenar una manipulación de ese calibre sin dejar rastro. Aquel descubrimiento lo cambió todo. Ya no perseguían fantasmas, ni se basaban únicamente en la palabra de una nota encontrada por casualidad. Tenían una prueba concreta, un punto de partida para una nueva investigación. El borrado de esos 15 minutos era el epicentro del crimen, el momento exacto en que la verdad había sido asesinada junto con su hermana. La pregunta ahora no era qué había pasado, sino quién había dado la orden. La coartada perfecta de Ricardo Vargas, su presencia constante en el salón, de repente parecía mucho menos sólida. Podría haber dado una orden por teléfono, a través de un subordinado leal. Necesitaban encontrar al jefe de seguridad de aquella noche, el hombre cuyo trabajo era custodiar esas grabaciones. Seguiría trabajando en el hotel. O se habría desvanecido, llevándose consigo el secreto de lo que ocurrió en ese jardín durante esos 15 minutos de oscuridad. El nombre del jefe de seguridad de 2015 era Javier Torres. Una nota en el archivo del caso lo describía como un empleado modelo con 15 años de servicio impecable. Para Alejandro, ese nombre se convirtió en una obsesión instantánea, la primera pieza tangible que podía conectar el borrado de las imágenes con una persona real. Morales, más pragmático, advirtió que encontrarlo después de 9 años sería como buscar una aguja en un pajar. Torres había dejado el hotel apenas 3 meses después de la desaparición de Sofía, alegando motivos personales, y se había mudado de Acapulco llevándose consigo una generosa indemnización por sus años de servicio. La coincidencia era demasiado flagrante para ser ignorada. Mientras Morales activaba su red de viejos contactos policiales, Alejandro sentía cómo la rabia se mezclaba con una extraña euforia. Por primera vez en casi una década, no estaba persiguiendo fantasmas, sino el rastro de un hombre de carne y hueso. La búsqueda los llevó lejos del glamour de la costa, a un polvoriento pueblo del interior del estado de Guerrero. El rastro de Javier Torres había sido deliberadamente borrado, pero la tenacidad de Morales, unida a la discreta influencia del apellido Montenegro, logró lo que parecía imposible. Lo encontraron viviendo en una modesta casa de una sola planta, con la pintura descascarillada y un pequeño jardín descuidado. La dirección la consiguieron a través de los registros médicos de su esposa, fallecida hacía 2 años por una enfermedad que requería un tratamiento extremadamente costoso.
La información encajaba con una frialdad matemática. Torres había recibido una suma de dinero lo suficientemente grande como para costear el tratamiento. Un dinero que su salario de jefe de seguridad jamás podría haber cubierto. Se dirigieron hacia allí, con el sol de la tarde golpeando el parabrisas, sintiendo que se acercaban al primer guardián del secreto más oscuro del hotel. Javier Torres era un hombre consumido. El cáncer, el mismo que se había llevado a su esposa, ahora le devoraba a él. Lo encontraron sentado en un sillón raído en el porche, con una manta sobre las piernas a pesar del calor. Sus ojos, antes agudos y vigilantes, ahora estaban hundidos y nublados por el dolor y la medicación. Al ver a Alejandro, una sombra de reconocimiento, seguida de un pánico helado, cruzó su rostro. Al principio negó todo con una voz débil pero firme. Repitió la versión oficial, la misma que había ayudado a construir 9 años atrás: fallo técnico, un pico de tensión durante las celebraciones de medianoche. Era una mentira ensayada, pulida por el tiempo, pero sus manos temblorosas, que se aferraban a los brazos del sillón, delataban el terror que sentía. Alejandro tuvo que reprimir el impulso de gritarle, de sacudirlo, mientras Morales tomaba asiento frente a él con una calma gélida. Morales no levantó la voz. Simplemente colocó una pequeña grabadora sobre la desvencijada mesa de café que los separaba. Con la precisión de un cirujano, expuso los hechos. Habló del hallazgo de la nota en la suite presidencial, de la caligrafía de Sofía. Luego, detalló el descubrimiento en los archivos digitales, el borrado manual, la hora exacta, los 15 minutos de oscuridad que coincidían con el último avistamiento de la joven heredera. 15 minutos, Javier. No fue un fallo del sistema, fue una orden, y solo usted y 2 personas más tenían los códigos de acceso para realizar esa anulación. Cada palabra era un golpe de martillo sobre la frágil estructura de su mentira. Los ojos de Torres se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de la pura resignación de un hombre acorralado, que ya no tenía fuerzas para huir de sus fantasmas. El golpe de gracia no fue una amenaza, sino una pregunta cargada de una empatía calculada. El tratamiento de su esposa era carísimo, Javier, hicimos una estimación. Cerca de $500,000 solo el primer año, dijo Morales en un tono casi confidencial. Usted era un buen hombre, un empleado leal. Hizo lo que tenía que hacer por la mujer que amaba. Lo entendemos. Pero el hombre que le dio ese dinero no lo hizo por ayudarle. Lo hizo para comprar su silencio. La mención de su esposa fue la llave que abrió la cerradura de su conciencia. El dique de contención que había mantenido durante 9 años se rompió, y Javier Torres se derrumbó en un sollozo ahogado, un sonido de pura miseria que pareció llenar el aire quieto de la tarde. Alejandro observó la escena, y su rabia se vio momentáneamente desplazada por una punzada de compasión por aquel hombre roto. La confesión fluyó como un veneno largamente contenido. Con la voz entrecortada, Torres relató la noche del 31 de diciembre de 2015. Recordaba la llamada de Ricardo Vargas a su teléfono personal, pasadas las 12. La voz de Vargas era tranquila, autoritaria. Le dijo que una cámara, la que apuntaba al jardín, había captado a un huésped muy importante en una situación comprometida. Le ordenó que borrara un fragmento específico de la grabación, desde las 12:07 de la noche hasta las 12:22 de la noche, para proteger la reputación del hotel y la privacidad del cliente. Le aseguró que era un procedimiento rutinario para un establecimiento de su categoría. Torres, acostumbrado a la discreción y a la lealtad ciega hacia la dirección, no hizo preguntas. La promesa de una bonificación especial para ayudar con los gastos médicos de su esposa selló el pacto. Se sintió un hombre afortunado, sin saber que estaba vendiendo su alma. Describió cómo se sentó frente al monitor en la sala de seguridad, con el sonido de la fiesta todavía vibrando a través de las paredes. Con unos pocos clics, seleccionó el archivo y lo eliminó. 15 minutos de la historia del hotel, borrados para siempre. Admitió que, en los días siguientes, cuando la noticia de la desaparición de Sofía se convirtió en una crisis, un miedo helado se apoderó de él. Ató cabos. Recordó haber visto a Sofía dirigirse hacia los jardines poco antes de la medianoche. La coartada de Vargas, la del huésped importante, se desmoronó en su mente, reemplazada por una verdad monstruosa que no se atrevió a confrontar. El dinero apareció en su cuenta una semana después, una transferencia sin remitente.
Fue el precio de su silencio, el dinero manchado de sangre que le permitió a su esposa vivir 2 años más, 2 años en los que él vivió en un infierno de culpa y pavor. Para Alejandro, escuchar aquella confesión fue como recibir un golpe en el estómago que le dejó sin aire. La traición de Vargas ya no era una sospecha basada en una nota críptica, era un hecho confirmado, un acto deliberado de encubrimiento orquestado con una frialdad escalofriante. Tenían un testigo. Un testigo moribundo, pero un testigo al fin y al cabo. La confesión de Torres les proporcionaba el cómo se había ocultado el crimen, pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente en esos 15 minutos de oscuridad en el jardín de las bugambillas? La nota de Sofía y la confesión de Torres apuntaban en la misma dirección, hacia ese rincón apartado y frondoso del hotel. El siguiente paso era evidente. Ya no buscarían en archivos ni interrogarían a fantasmas del pasado. Ahora, tenían que hacer hablar a la tierra. La confesión grabada de Javier Torres era un arma de doble filo. En el silencioso viaje de vuelta a Acapulco, Alejandro sentía su peso en el bolsillo, una mezcla de triunfo y veneno. Morales, con el pragmatismo forjado en décadas de batallas perdidas, le advirtió de la cruda realidad. La palabra de un hombre moribundo, comprada con dinero sucio, podría ser fácilmente desacreditada por un ejército de abogados. No era suficiente para derribar a un hombre como Ricardo Vargas. La confesión no era el final del camino, sino la llave que abría la última puerta, la más terrible de todas. Solo les quedaba un lugar al que ir. Ya no buscaban en los archivos ni en la memoria de hombres rotos. Tenían que volver al origen, al jardín de las bugambillas, y obligar a la tierra a entregar el secreto que había guardado con una lealtad macabra durante 9 largos y silenciosos años. Morales agotó su último cartucho de influencia. Se reunió en secreto con una jueza a la que conocía desde sus primeros días en la academia, una mujer conocida por su integridad inquebrantable. Sobre su escritorio de caoba, expuso el caso con una precisión quirúrgica, la nota encontrada, la caligrafía verificada, el testimonio grabado de Torres, y lo más importante, la prueba irrefutable del borrado de los 15 minutos de grabación. No pidió una orden de arresto, sino algo mucho más delicado, una orden de registro para el jardín de las bugambillas. Argumentó que era la última oportunidad para resolver un caso que se había convertido en una mancha en la historia de la justicia de Acapulco. La jueza escuchó, su rostro impasible, sopesando el poder del apellido Montenegro contra la posibilidad de una verdad monstruosa. Tras una hora de deliberación firmó la orden, pero con una condición. Primero, una búsqueda no invasiva. Al día siguiente, un equipo de especialistas entró en el Gran Hotel Paraíso, no por la puerta de servicio, sino por el vestíbulo principal, ante la mirada atónita de los huéspedes y del personal. Su equipo no eran maletas de lujo, sino una caja metálica que contenía un georradar. Condujeron al equipo al jardín de las bugambillas, un santuario de paz que estaba a punto de ser profanado. La escena era surrealista, el verde esmeralda del césped, el púrpura vibrante de las flores, y el zumbido casi inaudible de la máquina que buscaba la muerte bajo la superficie. Alejandro observaba desde la distancia cada músculo de su cuerpo tenso. Sentía que estaba profanando el lugar favorito de su madre para honrar la memoria de su hermana. Una paradoja dolorosa que le desgarraba por dentro mientras el aparato comenzaba su lento y metódico barrido. El técnico movía el georradar en franjas paralelas, como si estuviera cortando el césped de un jardín infernal. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas de las palmeras, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo. Para Alejandro, cada segundo era una tortura. El pitido monótono del aparato era el único sonido que rompía el silencio, un metrónomo que marcaba el ritmo de su ansiedad creciente. Se concentraron en la zona que rodeaba una antigua fuente de piedra, un rincón especialmente denso y apartado del jardín. Morales estaba junto a él, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de concentración profesional, pero Alejandro podía ver la tensión en su mandíbula. Estaban al borde del abismo, a punto de confirmar una verdad que, una vez desatada, destruiría el mundo que conocían para siempre. La espera era insoportable. De repente, el pitido monótono cambió, se convirtió en un chillido agudo y sostenido. El técnico se detuvo, retrocedió unos pasos y volvió a pasar el aparato por el mismo lugar. La señal era inequívoca. En la pantalla del monitor, una forma rectangular se dibujaba en colores brillantes.
Una anomalía clara a 1,5 metros de profundidad, justo al lado de los cimientos de la fuente. Era una densidad que no correspondía a rocas ni a raíces de árboles. El silencio que cayó sobre el jardín fue más profundo que cualquier grito. El técnico levantó la vista y asintió lentamente hacia Morales. No hacían falta palabras. Lo habían encontrado. El lugar donde Sofía había descansado durante 9 años, a solo unos metros de donde su familia había seguido celebrando fiestas y cócteles, ignorantes de la tumba que yacía bajo sus pies. Con la evidencia del georradar, la jueza emitió la orden de excavación de inmediato. La llegada de la unidad forense al Grand Hotel Paraíso fue un cataclismo. Las furgonetas blancas con logotipos oficiales, las tiendas de campaña de lona y las cintas amarillas que acordonaban el jardín, destrozaron la ilusión de Paraíso. Ricardo Vargas, informado por su equipo legal, observaba desde una ventana del último piso, su rostro una máscara de fría indignación, denunciando el acto como un acoso infundado. Pero Arturo Montenegro, por primera vez en 9 años, no le apoyó. La noticia de la búsqueda en el jardín le había sacudido de su letargo, y una duda terrible, como una semilla de veneno, había comenzado a germinar en su mente. Mientras tanto, Alejandro se negaba a moverse del perímetro, un guardián silencioso de la tumba de su hermana, esperando el momento de la verdad. La excavación fue un ritual lento y macabro. Los forenses trabajaban con cepillos y pequeñas palas, retirando la tierra capa por capa con un cuidado casi arqueológico. El sol alcanzó su cenit, golpeando sin piedad, pero Alejandro no sentía el calor. Estaba atrapado en una burbuja de tiempo suspendido, su mirada fija en el agujero que se abría en la tierra. Las horas se arrastraban. Entonces uno de los técnicos hizo una señal. Se arrodilló, y con un cepillo delicado, barrió el polvo de un objeto blanquecino. Era un hueso. Un fémur humano. Poco después, apareció una costilla, luego una vértebra. La tierra, finalmente, estaba renunciando a su secreto. Estaban desenterrando los restos de Sofía, pieza por pieza, ante los ojos de su hermano, que sentía como cada hueso descubierto le arrancaba un trozo del alma. El momento que lo rompió todo llegó con una crueldad insoportable. Mientras uno de los forenses limpiaba cuidadosamente los pequeños huesos de la mano izquierda, un destello de oro captó la luz del sol. Con unas pinzas, levantó un pequeño anillo, incrustado de tierra pero todavía reconocible. Era de oro, con un único zafiro azul en el centro. Alejandro ahogó un grito que se convirtió en un sollozo seco y desgarrador. Era el anillo de quinceañera de Sofía, el regalo de su padre. La joya que ella había jurado no quitarse jamás. La prueba definitiva, la confirmación física de su identidad, brillando bajo el sol de Acapulco como un faro de dolor puro. La esperanza, esa última y cruel astilla que había albergado en su corazón durante 9 años, murió en ese instante, reemplazada por la certeza helada y absoluta de la tumba. El informe preliminar del forense llegó 2 días después, un documento frío y burocrático que describía el fin violento de una vida vibrante. Los restos óseos pertenecían, sin lugar a dudas, a Sofía Montenegro. El análisis antropológico determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo. El cráneo presentaba 2 fracturas por compresión, infligidas con un objeto romo y pesado, con una fuerza considerable. No había sido una caída, ni una pelea que hubiera salido mal. Había sido un asesinato, brutal y deliberado. El caso, oficialmente cerrado como una fuga voluntaria, fue reabierto de inmediato como una investigación por homicidio calificado, y el nombre de Ricardo Vargas, gracias a la nota y al testimonio de Torres, se colocó en la cima de la lista de sospechosos. La maquinaria de la justicia, lenta y oxidada, comenzaba a moverse de nuevo. Con el asesinato confirmado, el motivo se convirtió en la pieza central del rompecabezas. La excusa que Vargas le dio a Torres, proteger a un huésped importante, era ahora una mentira grotesca. La violencia del crimen sugería algo mucho más profundo y desesperado. Fue entonces cuando Alejandro, en medio de su dolor, recordó una conversación con Sofía semanas antes de su desaparición. Ella le había hablado, con una mezcla de confusión y emoción, sobre irregularidades que había encontrado en las cuentas del hotel, pequeñas fugas de capital que no lograba entender. En ese momento, él no le había dado importancia. Ahora, esas palabras resonaban en su mente como una sentencia de muerte.
Le transmitió esta información a Morales, y una nueva y escalofriante línea de investigación se abrió ante ellos, una que iba más allá de la traición personal y se adentraba en el corazón corrupto del imperio. La investigación dio un giro de 180 grados. Ya no se trataba solo de un asesinato, sino de un posible delito financiero a gran escala. Con el respaldo de la Fiscalía, Morales consiguió una orden para auditar las finanzas del Gran Hotel Paraíso de los últimos 15 años. Lo que encontraron superó sus peores sospechas. Descubrieron una elaborada red de empresas fantasma, facturas infladas y transferencias a paraísos fiscales. Era un desfalco sistemático, una sangría silenciosa que había desviado más de 20 millones de dólares de las arcas de Montenegro. Todas las transacciones, ocultas bajo capas de contabilidad creativa, llevaban la firma de autorización de una sola persona, Ricardo Vargas. Sofía, con su mente brillante y su acceso sin restricciones, no había descubierto una pequeña irregularidad. Había tropezado con el nido de la serpiente, y ésta, para proteger su tesoro robado, la había silenciado para siempre. El descubrimiento del desfalco de 20 millones de dólares fue como encender una luz en una habitación llena de monstruos. La auditoría forense, un documento de cientos de páginas lleno de cifras y tecnicismos, era en realidad el diario de una traición metódica y paciente. Ricardo Vargas no había sido un simple ladrón, había sido un arquitecto del engaño. Durante más de una década, construyó un laberinto financiero con empresas fantasma en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Caimán, utilizando facturas por servicios de consultoría inexistentes y proyectos de renovación inflados para desviar fondos. Cada transacción era una obra de arte del crimen de guante blanco, un insulto silencioso a la confianza ciega que Arturo Montenegro había depositado en él. El dinero no solo había comprado su lujoso estilo de vida, sino que también había financiado la construcción de un muro de silencio y poder a su alrededor, un muro que Alejandro ahora tenía que derribar ladrillo a ladrillo. La investigación financiera reveló un nombre clave que hasta entonces había permanecido en la sombra. Esteban Herrera, el director financiero del hotel. Herrera era un hombre de mediana edad, de apariencia gris y modales serviles, que llevaba 15 años trabajando bajo las órdenes directas de Vargas. Su lealtad era legendaria, pero la auditoría demostró que era el principal facilitador del fraude. Su firma aparecía junto a la de Vargas en las transferencias más sospechosas, autorizando pagos millonarios a corporaciones fantasma. No era un simple subordinado, era el guardián de los secretos contables, el cómplice necesario sin el cual el imperio fraudulento de Vargas no podría haber existido. De repente, el caso ya no se centraba en un único villano. Tenían un segundo objetivo, un hombre que, a diferencia de Vargas, quizás no tenía el temple para soportar la presión de una investigación por asesinato. Impulsado por la revelación del motivo financiero, Alejandro sintió una necesidad visceral de volver a conectar con su hermana. Pasó una noche entera en la antigua habitación de Sofía, que la familia había mantenido intacta como un santuario. Revisó sus libros, sus diarios, buscando algo, cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando recordó un viejo disco duro externo, que ella usaba para sus proyectos universitarios. Lo conectó a su portátil y tras varios intentos, logró acceder a una carpeta protegida por una contraseña que solo él podía conocer, el nombre de su perro de la infancia. Dentro, encontró un único archivo encriptado. Su corazón se aceleró. Sofía, siempre meticulosa y desconfiada, había estado un paso por delante de todos. Estaba a punto de escuchar su voz, su lógica, su acusación desde más allá de la tumba. Con la ayuda de un experto informático contratado por Morales, lograron desencriptar el archivo. Lo que encontraron les dejó sin aliento. No eran simples sospechas, era una investigación paralela completa. Sofía había creado una hoja de cálculo detallada, rastreando cada una de las transferencias sospechosas que había encontrado. Había investigado los nombres de las empresas fantasma, descubriendo que no tenían oficinas ni empleados. Había anotado las fechas, las cantidades y las excusas poco convincentes que Vargas le había dado. La última entrada, fechada el 30 de diciembre de 2015, era escalofriante. Hablé con RV hoy, se puso nervioso.
Dice que son bonificaciones confidenciales para ejecutivos. No le creo. Mañana hablaré con papá después de las campanadas. El documento era una sentencia de muerte. La suya y, ahora la de Ricardo Vargas. La policía actuó de inmediato, deteniendo a Esteban Herrera para un interrogatorio formal. Protegido por un abogado de uno de los bufetes más caros de México, Herrera se mostró tranquilo, casi arrogante. Negó cualquier irregularidad, describiendo las transacciones como estrategias fiscales complejas pero legítimas, aprobadas por el propio Arturo Montenegro en su momento. Pintó a Sofía como una joven brillante pero inexperta, que había malinterpretado operaciones financieras que estaban fuera de su alcance. Su coartada era sólida, sus respuestas, ensayadas. Durante horas, no cedió ni un milímetro. Parecía que el muro de silencio que Vargas había construido era impenetrable. Pero Morales sabía que cada hombre tiene un punto de quiebre, y el de Herrera no era la cárcel por fraude, sino el miedo a ser cómplice de un asesinato. Mientras Herrera resistía en la sala de interrogatorios, Morales y Alejandro se enfrentaron a la tarea más dolorosa: presentarle las pruebas a Arturo Montenegro. Sentado en el despacho de su mansión, el patriarca escuchó el informe del desfalco, su rostro palideciendo con cada cifra. La traición financiera fue un golpe devastador, pero fue el archivo de Sofía lo que lo rompió. Leer las palabras de su propia hija, detallando su investigación y su intención de hablar con él, fue como una daga en el corazón. Se derrumbó, no con gritos de rabia, sino con el silencio aplastante de un hombre que se da cuenta de que su ceguera y su confianza mal depositada habían creado el entorno perfecto para que el asesino de su hija prosperara. En ese momento, el titán de la industria hotelera desapareció, dejando solo a un padre destrozado por una culpa insoportable. La caída de Arturo fue el principio del fin para Vargas. Sin el apoyo incondicional del patriarca, su red de protección comenzó a desmoronarse. Empezó a hacer llamadas frenéticas, intentando movilizar sus influencias. Las consecuencias no tardaron en llegar. Un fiscal que se había mostrado muy colaborativo con Morales, fue repentinamente reasignado a otro caso. Documentos clave relacionados con los permisos de construcción de una nueva ala del hotel, firmados por un concejal amigo de Vargas, desaparecieron misteriosamente de los archivos municipales. Alejandro y Morales se dieron cuenta de que no estaban luchando solo contra un hombre, sino contra un sistema de corrupción que se extendía mucho más allá de las paredes del hotel. El asesinato de Sofía no había sido un acto aislado, había sido una medida desesperada para proteger una vasta red de sobornos y favores políticos. La investigación se ramificó, siguiendo el rastro del dinero. Descubrieron que una parte significativa de los fondos desviados no se había destinado al enriquecimiento personal de Vargas, sino a sobornar a funcionarios locales y a financiar campañas políticas. A cambio, el Gran Hotel Paraíso había obtenido permisos para proyectos inmobiliarios que violaban las normativas medioambientales y urbanísticas, construyendo su imperio sobre cimientos de ilegalidad. La verdad, era mucho más sucia de lo que habían imaginado. Sofía no solo había descubierto un robo a su familia, había tropezado con una conspiración que implicaba a algunas de las figuras más poderosas de Acapulco. Su muerte no fue para ocultar un crimen, sino para salvaguardar un ecosistema de corrupción que había florecido en la sombra durante años. Armado con esta nueva perspectiva, Morales cambió de táctica con Herrera. En la segunda sesión de interrogatorio, no mencionó las finanzas. En su lugar, deslizó sobre la mesa una fotografía en color del cráneo fracturado de Sofía, tomada por el equipo forense. Luego, reprodujo la confesión de Javier Torres, la voz temblorosa del hombre moribundo llenando la pequeña habitación. «Usted no está aquí por malversación, Esteban», dijo Morales, su voz baja y grave. «Está aquí como cómplice de esto. Vargas le usó para robar, y cuando esta chica lo descubrió, él la mató para protegerse a sí mismo y a usted. ¿De verdad cree que dudará en sacrificarle para salvarse?» El rostro de Herrera perdió todo su color. La fría realidad del asesinato, en toda su crudeza visual y auditiva, había destrozado su armadura de negación. El dique se rompió. Entre sollozos, Esteban Herrera confesó. Insistió en que no sabía nada del asesinato, que nunca habría participado en algo tan monstruoso. Pero admitió todo lo demás. Confirmó el desfalco, la red de sobornos y la presión a la que Vargas le había sometido.
Y entonces, proporcionó la pieza que faltaba. Relató que, la noche de la fiesta, alrededor de las 11:30, Sofía lo había confrontado a él primero, mostrándole pruebas irrefutables del fraude. Le dio un ultimátum. O se lo contaban todo a su padre juntos, o ella lo haría sola después de la medianoche. Aterrado, Herrera llamó a Vargas. Recordaba las palabras exactas de su jefe. Tranquilo, Esteban. Yo me encargo de ella. Dile que me vea en el jardín de las Bugambillas en media hora para aclararlo todo. Con el testimonio de Herrera, la investigación alcanzó su punto de no retorno. Ya no eran piezas sueltas de un rompecabezas. Ahora tenían una narrativa completa y aterradora. Tenían el motivo, el descubrimiento de Sofía, su ultimátum, la confesión del cómplice financiero, y el testimonio que situaba a Vargas concertando una cita en el lugar exacto donde su cuerpo fue encontrado. La coartada de Vargas en el salón de fiestas se desvaneció. Solo necesitaba desaparecer durante 15 minutos, los mismos 15 minutos que habían sido borrados de la historia. La red de corrupción estaba expuesta, el asesino identificado. El imperio de mentiras de Ricardo Vargas estaba a punto de colapsar, pero Alejandro sabía que un hombre tan acorralado y con tanto poder no caería sin una última y desesperada batalla. La guerra acababa de empezar. El aire en el despacho de Arturo Montenegro era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de 9 años de silencio y la inminencia de una verdad que amenazaba con demolerlo todo. Alejandro había forzado la reunión. Estaba de pie, frente al imponente escritorio de caoba, donde Ricardo Vargas se sentaba con una arrogancia apenas velada, como si fuera el dueño legítimo de aquel trono. Arturo, en un sillón contiguo, era una sombra, una figura encogida cuyo imperio se había convertido en su mausoleo personal. El sol de la tarde entraba por el ventanal, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, testigos mudos de una confrontación que se había gestado durante casi una década. La calma de Vargas era una máscara de hielo sobre un volcán a punto de entrar en erupción, una ofensa a la memoria de la mujer que había asesinado. El primer movimiento de Alejandro fue lento, deliberado. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la nota de Sofía, ahora protegida en una funda de plástico transparente, y la depositó en el centro del escritorio pulido. El frágil papel amarillento parecía un artefacto de otro mundo en medio de tanto lujo y poder. Vargas, Jardín de las Bugambillas. No confíes en nadie, recitó Alejandro, su voz sorprendentemente firme, cada palabra un golpe de martillo. Son las últimas palabras que escribió mi hermana. Su mano temblaba, pero su caligrafía era inconfundible. Estaba aterrorizada, Ricardo. Y te nombraba a ti. Estaba advirtiéndonos contra el hombre en el que mi padre depositó su vida entera, el hombre al que yo llamaba tío. ¿Qué se siente al ver tu propia sentencia escrita por la mano de la mujer que enterraste? Vargas esbozó una sonrisa condescendiente, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que solo lograba avivar el fuego en los ojos de Alejandro. Alejandro, hijo, el dolor te está haciendo ver fantasmas donde no los hay, dijo, su tono meloso y paternalista. Ese papel no prueba nada. Podría haberlo escrito cualquiera, en cualquier momento. Llevas 9 años obsesionado, y lo entiendo. Pero estás persiguiendo sombras, acusando al único hombre que ha mantenido este imperio a flote, mientras tu padre y tú os consumíais en el duelo. Se giró hacia Arturo, buscando la complicidad del patriarca roto. Arturo, por favor. Dile a tu hijo que se detenga, esta locura nos está destruyendo a todos. Pero Arturo no reaccionó. Su mirada estaba perdida en el vacío, atrapado en un purgatorio entre la lealtad y una duda monstruosa que empezaba a tomar forma. Las sombras tienen voz, Ricardo, replicó Alejandro, su voz bajando a un susurro gélido. Hablé con Javier Torres. Me lo contó todo. La llamada a medianoche, tu orden de borrar 15 minutos de grabación. 15 minutos de oscuridad para ocultar lo que hiciste en ese jardín. Me describió tu voz, tranquila, autoritaria, como si solo estuvieras pidiendo que cambiaran las sábanas de una suite. Pagaste por su silencio con el dinero que le robaste a mi padre, dinero manchado con la sangre de mi hermana. Compraste la vida de su esposa con la muerte de Sofía. También vas a negar la confesión de un hombre moribundo que solo busca la paz antes de cerrar los ojos para siempre. Cada detalle era una nueva grieta en la armadura de Vargas, que comenzaba a mostrar signos de desgaste.
La máscara de Vargas empezó a resquebrajarse. La sonrisa desapareció, reemplazada por un rictus de impaciencia. Un hombre enfermo y desesperado dirá cualquier cosa por un poco de dinero o por limpiar una conciencia culpable. Estás construyendo un castillo de naipes con el testimonio de un moribundo y un trozo de papel sin sentido, espetó, su voz perdiendo su tono melifluo y adquiriendo un filo cortante. Yo estaba en el salón de fiestas, Alejandro. Cientos de personas me vieron. Tu propia hermana me vio. Estaba atendiendo a nuestros invitados más importantes mientras tú te emborrachabas y ella, quién sabe dónde estaba. Quizás se encontró con alguien en ese jardín, alguien que no era yo, y las cosas se torcieron. ¿Has pensado en eso? ¿O es más fácil culpar al hombre que siempre ha estado aquí? Fue entonces cuando Alejandro sacó el archivo impreso de Sofía, la hoja de cálculo que era su testamento y su acusación. Lo dejó caer sobre la nota, las páginas extendiéndose como un abanico de verdades irrefutables. Ella lo sabía todo, Ricardo. El desfalco de $20 millones. Las empresas fantasma, los sobornos, no era una niña ingenua. Era más inteligente que tú y mi padre juntos, y te iba a delatar. Alejandro se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Vargas. La última entrada en su archivo, del 30 de diciembre. Mañana hablaré con papá después de las campanadas. 10. No le diste la oportunidad. La citaste en ese jardín con la excusa de aclararlo todo, la llevaste allí para silenciarla para siempre. La mataste para proteger tu imperio de mentiras. Por primera vez, Arturo Montenegro levantó la cabeza. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una luz de comprensión y horror. Miró las páginas extendidas sobre su escritorio, reconociendo la meticulosidad de su hija, y luego miró a Vargas, el hombre que era como un hijo para él. La traición financiera era una herida profunda, pero la idea de que esa traición había llevado al asesinato de Sofía, era un abismo que su mente apenas podía concebir. Su respiración se volvió agitada, y el color desapareció de su rostro. El silencio en la habitación se hizo pesado, denso, como la tierra húmeda del jardín. El patriarca estaba finalmente despertando de su largo sueño de negación, y su despertar era el de un león herido. Vargas vio el cambio en la mirada de Arturo y supo que lo había perdido. El pánico, frío y afilado, finalmente atravesó su fachada de control. Se puso de pie de un salto, su silla golpeando la pared detrás de él. Era una mocosa arrogante, gritó, y su voz, ahora despojada de toda pretensión, era la de un animal acorralado. Iba a destruirlo todo, no solo a mí, a nosotros, Arturo. Años de trabajo, de construir este imperio, de hacer los sacrificios necesarios, y ella iba a echarlo todo por tierra, por un ataque de moralidad juvenil. No entendía cómo funciona el mundo real. Alguien tenía que hacérselo entender. Alguien tenía que proteger lo que habíamos construido. La confesión no fue un susurro de culpa, sino un rugido de justificación, la revelación de una monstruosa arrogancia. La protegiste, Ricardo. La voz de Arturo sonó por primera vez, un susurro roto que resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. Se levantó lentamente, apoyándose en el escritorio, su cuerpo temblando, pero sus ojos fijos en Vargas con una intensidad aterradora. ¿La protegiste golpeándola hasta la muerte? ¿La protegiste enterrándola como a un animal a pocos metros de donde su madre plantaba flores? Yo te di mi confianza. Te di a mi familia. ¿Y tú me arrancaste el corazón, y lo enterraste en mi propio jardín? Cada palabra era un golpe, despojando a Vargas de su última pizca de dignidad, dejándolo expuesto como el traidor y el asesino que era. La rabia de Vargas se desbordó en un torrente de detalles venenosos, como si al compartirlos pudiera diluir su propia culpa. No me dejó otra opción, gritó, sus ojos desorbitados. Se negó a escuchar. Me amenazó. Dijo que me vería en la cárcel. Estábamos junto a la fuente. Discutimos. Me empujó. Perdí el control. Había una piedra suelta, del borde de la fuente. Una piedra pesada. Solo quería que se callara. Que dejara de hablar. De juzgar. Dijo un Porsche. El sonido. No pensé que sería tan húmedo. Se detuvo, jadeando, el recuerdo del acto final manifestándose en su rostro con una mueca de horror y autocompasión. La escena en el jardín,
oculta durante 9 años, se materializó en el aire de la oficina con una claridad insoportable. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación tras la confesión. La verdad, finalmente liberada, no trajo alivio, solo un vacío inmenso y helado. Alejandro sintió que las fuerzas le abandonaban. Había ganado. Había vengado a su hermana. Pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. La imagen de Sofía, luchando en la oscuridad, el sonido del golpe, el olor de las bugambillas mezclado con el de la sangre, todo se agolpó en su mente, amenazando con ahogarlo. Miró a su padre, que se había derrumbado de nuevo en su sillón, sollozando en silencio, un rey cuyo reino se había revelado como una tumba. La justicia era solo un epílogo para una tragedia que nunca tendría un final feliz. Con un último gesto, Alejandro metió la mano en otro bolsillo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo negro. La abrió y dejó caer su contenido sobre el escritorio de caoba. El anillo de oro y zafiros de Sofía rodó, su brillo azul captando la luz del sol, antes de detenerse junto a la nota de su hermana. «Lo encontré en su dedo, Ricardo», dijo Alejandro, su voz apenas un murmullo. «Estaba incrustado en el hueso, cubierto de la tierra que tú paleaste sobre ella. 9 años esperando bajo tierra, 9 años esperando a que la luz del sol volviera a tocar su zafiro. Este anillo era la promesa de su futuro. Y tú se la robaste por $20 millones. En ese preciso instante las dobles puertas del despacho se abrieron sin previo aviso. El detective Morales entró, flanqueado por 2 agentes de policía uniformados. No había sorpresa en su rostro, solo la sombría satisfacción del deber cumplido. Su mirada se cruzó con la de Alejandro, un reconocimiento silencioso de que su dolorosa odisea había llegado a su fin. El drama privado, la explosión de una traición familiar, había terminado. Ahora comenzaba el frío y metódico proceso de la ley. Ricardo Vargas, con la mirada perdida en el pequeño anillo azul que brillaba sobre la madera oscura, no ofreció resistencia alguna cuando los agentes se acercaron para ponerle las esposas. El paraíso, finalmente, había caído. El arresto de Ricardo Vargas no fue un acto de violencia ni de resistencia, sino un colapso silencioso. El chasquido metálico de las esposas al cerrarse en sus muñecas fue el único sonido que rompió el pesado silencio del despacho. Un sonido desproporcionadamente alto, que pareció sellar el final de una era. Vargas no dijo nada. Su rostro, que momentos antes era una máscara de rabia y pánico, se había vaciado de toda expresión, dejando solo la cáscara de un hombre cuyo imperio de engaños se había derrumbado en cuestión de minutos. Mientras los agentes lo escoltaban fuera de la habitación, su mirada se cruzó por última vez con la de Arturo Montenegro, no con odio ni con súplica, sino con una vacía complicidad, el reconocimiento tácito de 2 reyes caídos, uno por la traición, y el otro por una confianza ciega que había costado la vida de su propia hija. La noticia explotó como una supernova en el panorama mediático nacional e internacional. El Gran Hotel Paraíso, un bastión de lujo y discreción, se convirtió de la noche a la mañana en el escenario de un crimen macabro. Los equipos de noticias acamparon frente a sus puertas doradas, transmitiendo al mundo la historia de la heredera asesinada y enterrada en su propio hogar. El apellido Montenegro, antes sinónimo de éxito y poder, ahora estaba irrevocablemente manchado por la tragedia y el escándalo. Las acusaciones formales contra Vargas se apilaron con una velocidad implacable: homicidio calificado con premeditación, fraude continuado por más de $20 millones, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. El paraíso artificial que Arturo había construido se había revelado al mundo como una tumba dorada, y sus cimientos de cristal estaban hechos añicos. El juicio fue un proceso rápido y brutalmente eficiente. La Fiscalía presentó un caso tan abrumador, que el equipo legal de Vargas, a pesar de ser uno de los más caros del país, apenas pudo oponer resistencia. La nota de Sofía, aunque circunstancial, fue el ancla emocional de la acusación. La confesión grabada de Javier Torres, admitida como testimonio póstumo, detalló el encubrimiento inicial. El testimonio de Esteban Herrera, que cooperó plenamente a cambio de una sentencia reducida, desveló la trama financiera y la cita mortal en el jardín.
Y, finalmente, la propia confesión de Vargas en el despacho, atestiguada por Alejandro, Arturo y el detective Morales, selló su destino. No había escapatoria. Cada pieza del rompecabezas encajaba con una precisión matemática, dibujando el retrato de un hombre consumido por la codicia y capaz de la más fría de las brutalidades. La sentencia fue dictada en una sala de tribunal abarrotada, ante la mirada atenta de todo el país. Ricardo Vargas fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, con una solemnidad que reflejaba la gravedad de la traición, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Sofía Montenegro. A esta sentencia se sumaron 30 años adicionales por el desfalco y los demás delitos. La justicia, en su forma más fría y legal, había sido servida. Esteban Herrera recibió una condena de 10 años, reducida a 5 por su cooperación. Para el sistema judicial, el caso estaba cerrado. Pero para la familia Montenegro, la verdadera sentencia, la del dolor y la culpa, era una que duraría para siempre, mucho más allá de las paredes de cualquier prisión. Arturo Montenegro nunca se recuperó. La doble traición lo destrozó de una manera que ninguna crisis empresarial podría haberlo hecho. Se encerró en su mansión, negándose a ver a nadie, un fantasma en su propio palacio. El imperio que había construido con sus propias manos se había convertido en un monumento a su mayor fracaso. Su incapacidad para proteger a su hija. La culpa lo devoraba. Cada recuerdo de su confianza ciega en Vargas, cada elogio, cada gesto de afecto, era ahora una daga envenenada en su memoria. Vendió su participación mayoritaria en la cadena hotelera, incapaz de soportar poner un pie en el lugar donde su hija había sido asesinada y enterrada. Pasó el resto de sus días en un exilio autoimpuesto, un rey sin reino, atormentado por el fantasma de la risa de Sofía. Para Alejandro, la resolución del caso no trajo la paz que había anhelado durante 9 años. La obsesión que había sido el motor de su vida se desvaneció, dejando tras de sí un vacío inmenso y silencioso. Había encontrado la verdad, había conseguido justicia para su hermana, pero el final del camino no era un lugar de alivio, sino de profunda melancolía. La rabia que lo había sostenido se disipó, reemplazada por la cruda realidad de la pérdida. La victoria se sentía hueca. La imagen de su hermana, valiente y sola en sus últimos momentos, se grabó en su mente. Comprendió que la justicia podía encarcelar a un monstruo, pero no podía resucitar a un ángel ni sanar las cicatrices que su ausencia había dejado en su alma. El Gran Hotel Paraíso, a pesar de los esfuerzos de sus nuevos dueños por cambiar su imagen, nunca pudo desprenderse del estigma de su oscuro secreto. El jardín de las bugambillas fue rediseñado, la fuente de piedra eliminada, pero la historia permaneció, convirtiéndose en una leyenda macabra que los guías turísticos susurraban a los visitantes. La opulencia del hotel ya no evocaba lujo, sino una tragedia oculta. La suite presidencial, donde Elena había encontrado la nota, fue renovada por completo, pero para el personal más antiguo, sus paredes siempre guardarían el eco del primer hilo que deshizo el tapiz de mentiras. El paraíso se había perdido para siempre, un recordatorio perpetuo de que la belleza más deslumbrante puede ocultar la más terrible de las oscuridades. Elena, la camarera de pisos cuyo simple acto de curiosidad lo había desencadenado todo, se retiró poco después del juicio. Incómoda con la atención mediática que la pintaba como una heroína, aceptó la generosa pensión vitalicia que Alejandro le ofreció en nombre de la familia. Se mudó a un pequeño pueblo costero, lejos del ruido y de los recuerdos. Su papel en la historia fue un recordatorio de que, a veces, los actos más pequeños de personas anónimas son los que tienen el poder de derribar imperios y sacar a la luz las verdades más profundamente enterradas. Su honestidad y su coraje al contactar a Alejandro fueron la chispa que encendió la hoguera que consumió el reino de mentiras de Ricardo Vargas. Las consecuencias del caso se extendieron mucho más allá de la familia Montenegro. La investigación sobre la red de sobornos de Vargas provocó un terremoto político en Acapulco. Varios funcionarios del ayuntamiento y políticos locales fueron investigados, y algunos destituidos y procesados. El desfalco no solo había servido para enriquecer a Vargas, sino para corromper las estructuras de poder de la ciudad. La muerte de Sofía, aunque trágica e innecesaria, se convirtió en un catalizador involuntario para una limpieza que la ciudad necesitaba desesperadamente.
Su sacrificio, nacido de su propia integridad, tuvo un eco que ayudó a sanar una parte de la corrupción que su asesino había ayudado a cultivar durante años. La memoria de Sofía fue finalmente honrada como merecía. Dejó de ser la heredera fugitiva de las crónicas sensacionalistas para convertirse en lo que realmente fue. Una joven valiente y brillante que murió por defender la verdad. La Fundación Sofía Montenegro, bajo la dirección de Alejandro, cambió su enfoque. Ya no era un simple monumento a la ausencia, sino una organización activa que otorgaba becas a jóvenes estudiantes de finanzas y periodismo de investigación, buscando fomentar la integridad y la valentía que su hermana había demostrado. El nombre de Sofía se convirtió en un símbolo de coraje, y su historia, una advertencia sobre el precio de la verdad en un mundo construido sobre la apariencia. Alejandro guardó el anillo de zafiro de su hermana, lo limpió de la tierra y del tiempo, y lo colocó en una pequeña caja de madera sobre su escritorio. Ya no era un recordatorio de la brutalidad de su muerte, sino un símbolo de su espíritu indomable. Cada vez que lo miraba, no veía la tumba en el jardín, sino a Sofía a los 15 años, riendo mientras su padre se lo ponía en el dedo, sus ojos brillando con la misma intensidad que la gema azul. El anillo se convirtió en su ancla personal, un talismán que le recordaba, no cómo murió su hermana, sino cómo vivió, con pasión, con inteligencia, y con una luz que ni siquiera la muerte pudo extinguir por completo. Un año después del juicio, Alejandro visitó a su padre. Arturo era una sombra de lo que fue, pero en sus ojos había una nueva claridad, la de un hombre que ha aceptado su propia parte en la tragedia. No hablaron mucho, simplemente se sentaron juntos en el despacho, ahora despojado de cualquier recuerdo de Vargas, y miraron un gran retrato de Sofía que colgaba sobre la chimenea. En ese silencio compartido, hubo una forma de perdón y de entendimiento. La familia estaba rota, irreparable en muchos sentidos, pero en ese momento, padre e hijo encontraron un terreno común en su duelo compartido, un primer paso frágil y vacilante hacia la posibilidad de sanar juntos la herida que los uniría para siempre. Así se resolvió el misterio del jardín de las bugambillas. La pregunta que había flotado en el aire durante 9 años encontró su respuesta definitiva. Sofía Montenegro no huyó de su vida dorada. Fue asesinada por la persona en la que más confiaba su familia, no por un arrebato de pasión, sino por el frío cálculo de un ladrón acorralado. Su tumba improvisada, oculta a plena vista en un paraíso de flores, fue el secreto mejor guardado del Gran Hotel Paraíso. La verdad al final, no trajo la paz, pero sí trajo claridad. Y con esa claridad, el fantasma de Sofía pudo finalmente descansar, su nombre limpio y su valentía reconocida, dejando una lección eterna sobre la fragilidad de la confianza y el poder indestructible de una verdad que se niega a permanecer enterrada. La historia del jardín de las bugambillas no terminó con el sonido de las sirenas de la policía, ni con el veredicto de un juez. Esas fueron solo las ondas expansivas de una verdad que había estallado desde las profundidades de la tierra. La verdadera conclusión se escribió en el silencio que siguió, en los pasillos ahora demasiado silenciosos del Gran Hotel Paraíso y en los corazones de una familia que había obtenido justicia a costa de su propia destrucción. La verdad al ser desenterrada no trajo consigo la paz sino una claridad brutal y cegadora. Reveló que el monstruo no había venido de fuera, sino que había cenado en su mesa, había sonreído en sus fotos familiares y había dormido bajo el mismo techo, tejiendo una red de mentiras tan lujosa y perfecta como el propio hotel que dirigía, un paraíso construido sobre un infierno privado. Al final, no fueron los millones de Arturo Montenegro ni la obsesión de Alejandro los que rompieron el silencio. Fue la mano de una mujer corriente, Elena, limpiando el polvo de casi una década. Fue un trozo de papel frágil, un susurro del pasado que se negó a ser olvidado. Esta historia es un recordatorio devastador, de que la verdad no necesita ejércitos ni fortunas para abrirse paso. A veces, solo necesita una grieta en la fachada, una pequeña inconsistencia en una mentira perfectamente construida, para que la luz se filtre y lo ilumine todo. La nota de Sofía, escrita en sus últimos momentos de terror, fue más poderosa que cualquier abogado, más persistente que cualquier investigación fallida y más elocuente que 9 años de un silencio comprado con dinero manchado de sangre. El Grand Hotel Paraíso sigue en pie, un gigante de cristal y mármol frente al Pacífico, pero su alma ha cambiado para siempre.
ya no es un símbolo de opulencia, sino un monumento a una tragedia. Los nuevos propietarios intentaron borrar las manchas del pasado con renovaciones y campañas de marketing, pero no se puede remodelar un fantasma. El Jardín de las Bugambillas, aunque rediseñado, sigue siendo un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio de que bajo la superficie de la belleza más exquisita puede yacer la oscuridad más profunda. Las paredes del hotel, que una vez guardaron los secretos de los ricos y poderosos, ahora guardan uno propio, un secreto a voces que se susurra en cada rincón, la historia de la heredera que fue enterrada en su propio paraíso. Más allá del misterio y la investigación, esta es una historia sobre la naturaleza corrosiva de la traición. Ricardo Vargas no era un extraño, no era un enemigo a las puertas, era familia. Su crimen no fue solo un acto de violencia y codicia, sino la profanación del vínculo más sagrado, la confianza. Demostró que las cerraduras más seguras no pueden protegerte de aquellos a quienes ya les has dado la llave de tu casa y de tu corazón. La lealtad que Arturo Montenegro valoraba por encima de todo, se convirtió en el arma que se usó en su contra, una herramienta afilada con años de paciencia y engaño para desangrar su imperio y arrebatarle lo que más amaba. Dejando una lección terrible sobre la facilidad con que las máscaras de la devoción pueden ocultar los rostros de los monstruos. La caída de la Casa Montenegro nos obliga a mirar nuestras propias vidas, las confianzas que depositamos y las verdades que damos por sentadas. Porque si una traición de esta magnitud pudo crecer en el corazón de un imperio, ¿qué secretos podrían estar ocultos bajo la superficie de nuestras propias realidades? Y eso fue solo el inicio de algo mucho mayor. Si quieres descubrir más historias donde la verdad supera a la ficción, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte este vídeo para que más gente conozca el valor de Sofía, y déjame un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. ¿Crees que la justicia realmente puede reparar un daño tan profundo? Tu opinión es fundamental para nosotros. Alejandro Montenegro dedicó el resto de su vida a transformar el dolor en un propósito. La Fundación Sofía Montenegro se convirtió en un faro para la integridad, financiando proyectos de periodismo de investigación y ofreciendo protección a testigos que, como Javier Torres, se atrevían a desafiar a los poderosos. Ya no buscaba venganza, sino un significado. Encontró una forma de que la muerte de su hermana no fuera en vano, convirtiendo su nombre en un símbolo de la lucha contra la corrupción que la había asesinado. Aprendió a vivir con la ausencia, no como un vacío, sino como una presencia silenciosa que le recordaba cada día por qué debía seguir luchando, asegurándose de que ninguna otra voz valiente fuera silenciada en la oscuridad de un jardín. La justicia legal puso a Ricardo Vargas tras las rejas, pero la verdadera justicia es un concepto mucho más esquivo. Para Arturo Montenegro, no hubo veredicto que pudiera devolverle a su hija, ni absolverle de la culpa de su propia ceguera. Para Alejandro, no hubo sentencia que pudiera borrar la imagen de su hermana luchando por su vida. El sistema judicial puede castigar el crimen, pero no puede curar las heridas del alma. La verdadera resolución de esta historia no yace en una celda de prisión, sino en la aceptación de que algunas pérdidas son tan profundas que redefinen todo lo que viene después. La justicia puede cerrar un caso, pero el duelo mantiene el libro de la vida abierto en la página más dolorosa para siempre. Meses después, Alejandro regresó solo al Jardín de las Bugambillas. El lugar había sido transformado, con nuevas flores y caminos, un intento de borrar la memoria de la tierra. Se sentó en un banco frente a un nuevo macizo de bugambillas de un púrpura intenso y sacó el anillo de zafiro de su bolsillo. La gema brillaba bajo el sol, una pequeña estrella azul que había sobrevivido a la oscuridad. No sintió rabia ni un dolor agudo, solo una profunda melancolía y un inmenso amor por la chica que había llevado ese anillo. Comprendió que el jardín ya no era una tumba, sino un testimonio. Un testimonio de que la vida de alguna manera siempre encuentra la forma de florecer de nuevo, incluso sobre la tierra más profanada. Porque al final, el secreto más terrible del Jardín de las Bugambillas no era el cuerpo que ocultaba, sino la verdad que revelaba, que los paraísos más perfectos son a menudo las jaulas más elaboradas. La historia de Sofía Montenegro nos enseña que la verdad no siempre te libera. A veces, simplemente te muestra el verdadero tamaño de los muros que te rodean y la identidad de aquellos que, sonriendo, te encerraron dentro.
La pregunta que queda flotando en el aire perfumado de Acapulco no es cómo murió, sino cuántos otros jardines en el mundo esconden secretos similares, esperando pacientemente a que una mano valiente se atreva, finalmente, a empezar a cavar.